Estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Para esta sesión vamos a ver todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos de Excel, cómo ingresar a Excel, eh, cómo se compone Excel, cuáles son sus cintas de opciones, cuáles son sus áreas de trabajo y algunas herramientas básicas para poder empezar a utilizar esta herramienta. Dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan, ustedes pueden ingresar a inicio y en inicio ustedes pueden encontrar todos los programas que tiene el sistema, dependiendo de la versión del sistema operativo que ustedes tengan. En este caso pues estamos trabajando con una versión de Windows 10 que es muy similar al Windows 8, Windows 8.1 y en el Windows 7 sí cambia un poquito el tema del inicio. En el caso si están trabajando con un Windows 10, entonces simplemente buscamos la herramienta, ¿sí? Se hace aquí en esta área o se hace en todos los programas. En este caso, si los tenemos en todos los programas, simplemente buscamos que tengamos Excel. Le damos clic, esperamos que arranque. Y como ustedes se fijan, muchachos, siempre que nosotros arrancamos con un programa de Microsoft, él siempre nos va a mostrar la misma presentación. ¿Listo? En este caso estamos trabajando con una versión de Office 360 que es muy similar al Office 2016 y actualmente pues está el Office 2019. Aquí ¿qué vamos a encontrar? Aquí básicamente vamos a encontrar un área muy similar a la que vimos en Word, donde nosotros encontramos el inicio, el nuevo, que es donde podemos agregar un documento nuevo, el abrir, la cuenta y las opciones. Y en esta área vamos a encontrar los archivos que tenemos recientemente, que hemos utilizado recientemente. Y en la parte superior vamos a encontrar lo que es el libro en blanco y las plantillas que nosotros podemos generar. Libro en blanco. Recuerden que pues a diferencia de Word y de PowerPoint, aquí los archivos los vamos a llamar libros. ¿Listo? Le damos Enter o le damos clic y aquí vamos a entrar a nuestra área de trabajo o la interfaz que conocemos. ¿Listo? Entonces, recuerdan que les había mencionado que los documentos en Excel se llamaban libros. Recuerden que todo libro se compone a través de hojas y aquí las hojas las tenemos en la parte de abajo. Él predeterminadamente va a encontrar como una hoja 1 y aquí en el más nosotros podemos agregar más hojas, las hojas que requieran nuestro trabajo. Adicional a eso, como todo programa de Office, vamos a encontrar la misma similitud de la interfaz, donde vamos a encontrar las cintas de opciones y recuerden que cada cinta de opción se pone a través de los grupos de tareas. Como en el caso de inicio tenemos grupo de tareas de portapapeles, de fuentes, de alineación. En este caso tenemos número, estilo, celda, edición. Entonces, fíjense que aquí toda la interfaz es muy intuitiva. Entonces, recuerden que en inicio es donde nosotros podemos configurar todo el tema de los datos. ¿Qué tipos de datos nosotros podemos ingresar? Entonces, en Excel nosotros podemos ingresar tres tipos de datos. El primer dato puede ser un dato numérico, que los datos numéricos es todo lo que tiene que ver con números, llámese números enteros, llámese números decimales, llámese fechas. ¿Mm? Como también podemos agregar datos tipo texto, que son los que se componen a través de letras, a través de nombres. ¿Mm?
Y por último, también tenemos los datos alfanuméricos. ¿Listo? Esos datos alfanuméricos, ¿qué son? Pues son la composición de los caracteres, o sea, de las letras y de los números. Estos tipos de datos nos sirven a nosotros para generar algo que se llaman los códigos. Ahora, como ya sabemos qué tipos de datos podemos ingresar, ahora vamos a la siguiente. Recuerden que Excel, por ser una hoja de cálculo, él se compone a través de unas columnas, que las columnas las tenemos nombradas por letras del abecedario y las filas las tenemos nombradas a través de números. La composición de las columnas con respecto a las filas las vamos a nombrar celdas. ¿Listo? Y en las celdas es donde nosotros podemos ingresar cualquier tipo de dato, los que ya mencionamos anteriormente. Se hacen números, se hacen textos o se hacen datos alfanuméricos. ¿Listo? O podemos también ingresar el tema de las fórmulas, que esto más adelante lo vamos a ver. Si ustedes se fijan, muchachos, cuando yo me paro en una celda, es básicamente como si estuviera nombrando la celda C, o sea, la columna C y la fila 4, que es la intersección de esa columna con respecto a la fila. Y si ustedes se fijan, aquí en la parte de arriba, donde tenemos el cuadro de nombres, nos va a aparecer el nombre de la celda. Entonces, cada vez que nosotros nos paremos en una celda, él va a tomar el nombre. Si nosotros quisiéramos modificar un texto que tengamos, por ejemplo acá, nombres y apellidos, nosotros ¿dónde podemos configurar, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño, el fondo, los rellenos de la celda? Pues simplemente nos vamos a inicio y aquí es donde nosotros podemos configurar lo que es la fuente. Así como en Word nosotros podemos modificar la fuente, en Excel también podemos configurar la fuente que queremos utilizar. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a utilizar Arial Black. Y fíjense que aquí ya nos modifica. Si queremos modificar el tamaño, entonces nos vamos aquí donde dice tamaño de la fuente y aquí lo podemos agrandar. ¿Listo? O podemos modificar ese tamaño. Si yo quisiera cambiar un relleno, pues me voy al mismo grupo de tareas de fuente y aquí simplemente cambio mi relleno de la fuente o el relleno de la celda. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera tener una alineación que me quedara en todo el centro de la celda, pues aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a inicio, en alineación, le vamos a decir que alinear en el medio y centrar. Y aquí lo que va a hacer el sistema o Excel es que me lo va a modificar en todo el centro del centro. Ahora, si nosotros quisiéramos insertar algún tipo de archivo, pues si ustedes se fijan, aquí yo siempre voy a tener y en todo programa de Office vamos a tener la cinta de opciones de insertar. Y en insertar, pues a diferencia de Word y PowerPoint, aquí sí ya es netamente especializado a nuestro recurso,
que es básicamente poder analizar datos, poder transcribirlos y poderlos representar. Entonces, adicional a eso, también podemos generar o insertar lo que son las imágenes en línea, las formas, los iconos. En algunos casos se ven los modelos en 3 dimensiones, el Smart Art, ¿sí? O el captura. Esto que es cuando nosotros montamos una captura muy pequeña de una información que sea importante. Adicional a eso, pues tenemos el concepto de la tabla dinámica, el concepto de la tabla, tenemos gráficos, ¿sí? Nosotros podemos insertar cualquier tipo de gráfico y eso depende de los datos que vayamos a analizar o que vayamos a tratar. Ahora, si nosotros quisiéramos modificar lo que es el tamaño de la hoja, las márgenes y todo lo que tiene que ver netamente con áreas de impresión, pues aquí vamos a encontrar algo que se llama la disposición de página o el formato de página, que aquí es donde nosotros podemos encontrar las márgenes, la orientación si la queremos vertical o horizontal, el tamaño, ¿sí? El área de impresión, los saltos, si nosotros tenemos unos fondos. ¿Mm? También adicional tenemos temas especializados para ya temas de presentación de los documentos del documento de Excel. Entonces aquí ya lo podemos agregar. ¿Listo? Adicional a esto y a diferencia de Word y de PowerPoint, pues aquí tenemos algo que se llaman las fórmulas. Y en las fórmulas pues tenemos todo lo que tiene que ver con las fórmulas que podemos utilizar dentro del programa. Adicional a eso, tenemos otras herramientas especializadas para poder trabajar nuestro archivo. Datos también, que es donde nosotros podemos hacer el proceso de los filtros, de ordenar, de colocar textos en columnas. Si tengo mucha información, entonces a través de los datos nosotros podemos organizar. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos que no nos aparecieran estos recuadros, pues aquí simplemente vamos a vista, que es donde podemos organizar que si en mi interfaz quiero que aparezca no aparezca la barra de fórmulas, entonces simplemente quitamos la marca y si ustedes se fijan ya no me aparece la barra de fórmulas. Si quiero que me quiten las líneas de cuadrículas, pues aquí simplemente la quitamos y ya me empieza a quedar un documento en blanco. Aunque es recomendable que siempre trabajemos con las cuadrículas para podernos guiarnos mucho mejor. Asimismo, nosotros tenemos una cinta de opciones de archivo, que es donde nosotros podemos encontrar toda la información que encontramos al comienzo de abrir el documento, pero aquí ya podemos guardar como, podemos tener el área de impresión, que es tan importante. En este caso, pues simplemente se ve una hoja con los dos datos que hemos ingresado. Acá, si ustedes se fijaron, tenemos también un área donde nosotros podemos modificar todo el tema de orientación, del tamaño, de las márgenes. Si queremos que todo nos aparezca en un solo documento, entonces aquí nosotros podemos ingresar dando clic y podemos decir que lo ajuste en una sola página. Y solamente nos va a aparecer todo lo que vayamos a hacer en Excel, nos va a aparecer en esa hoja. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple donde ustedes van a poder observar qué es lo que se puede hacer realmente en Excel. Recuerden que en Excel nosotros podemos llenar datos, ¿sí? Por un lado tenemos el ingreso de los datos, que ya sabemos cuáles son los tipos de datos que podemos ingresar. Adicional a eso,
Cuando ingresamos datos, nosotros debemos organizar todos esos datos. Después de que nosotros organizamos esos datos, lo que vamos a hacer es organizarlos de una manera que se puedan ser entendibles a través de las fórmulas y pues obviamente los podemos arreglar a través de un formato que nosotros podemos desarrollar. Y por último, nosotros lo que hacemos es analizarlos a través de una gráfica. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de un formato que es muy común o algo que se puede desarrollar de manera simple. Entonces, en este caso vamos a empezar desde la celda B4. ¿Y qué vamos a llenar? Vamos a llenar un registro de unos usuarios. Entonces, por lo general, los registros de usuarios vienen con una cédula, con un nombre, o podemos colocar nombres, apellidos y números telefónicos. ¿Listo? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este caso la celda, pues estamos ocupando mucho espacio en la celda. En ese caso, pues tenemos un espacio muy limitado para los nombres. En este caso, pues los apellidos tenemos la misma falencia. Y aquí en números telefónicos tenemos el título. Y si ustedes se fijan, voy a ampliar acá un poquito. Si ustedes se fijan, el título se me salió de la celda. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar esto? Aquí hay varias maneras de modificarlo. Simple podemos seleccionar nuestro rango, que recuerden que el rango es básicamente una selección que se hace de varias celdas. ¿Listo? Esto es lo que conocemos como un rango. Y si ustedes se fijan en la parte donde aparece portada papeles, en la parte de abajo me aparece a mí aquí que es un rango. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera seleccionar todo este pedazo, pues aquí básicamente estoy seleccionando un rango de celdas. Volviendo al punto, entonces lo que debemos hacer es modificar y arreglar esto para que nos quede en una mejor presentación. Entonces, si por un lado tenemos los teléfonos, la celda se nos pasa, ¿sí? El título se nos pasa de la celda, nosotros tenemos varias maneras de hacerlo como lo había nombrado anteriormente. Podemos hacer doble clic en la separación que tenemos entre las columnas. Si ustedes se fijan, cuando yo me paro entre esa separación, me cambia el cursor. Aquí yo lo que puedo hacer es clic sostenido y si ustedes se fijan, me va a cambiar el ancho de la columna. ¿Listo? Y miren, aquí ya mi ancho se ha modificado. O por otro lado, yo lo que puedo hacer es pararme sobre la columna, sobre la separación de entre las columnas y simplemente le damos a dar doble clic. Y fíjense que aquí automáticamente me lo modifica al tamaño de los datos que tengo. Ahora, si yo quiero especificar ese ancho, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a seleccionar lo que es cédulas, nombres y apellidos. Y nos vamos a ir a inicio y vamos a decir en el grupo de tareas de celdas, vamos a encontrar algo que se llama insertar, eliminar celdas y aquí tenemos algo que se llama el formato. El formato es donde nosotros podemos modificar la altura de la fila, si queremos que él se autoajuste al tamaño, si queremos colocar el ancho, si queremos autoajustarlo, si queremos un ancho predeterminado. En este caso vamos a nosotros modificar
nuestro ancho de la columna de esta manera. Entonces vamos a decirle ancho, le damos clic y aquí tenemos básicamente un cuadro donde nosotros podemos editar ese ancho. Pues, ¿cómo lo hacemos? Simplemente le vamos a decir tamaño 25 y vean, ya lo tengo en un tamaño ideal. Ahora, si ustedes se fijan, lo tengo hacia la izquierda y todos los títulos de los formatos deben de estar centrados. En este caso, nos vamos a ir a inicio, alineación, vamos a decir alinear en el medio y adicional le vamos a decir que centrar. ¿Listo? Si nosotros queremos que esto nos quede en negrita, pues aquí tenemos en inicio, en grupo de tareas de fuente, aquí encontramos el negrita o control N. Entonces aquí lo que podemos hacer es utilizar el comando o dar clic ahí. Y él automáticamente ya me cambió a negrita los títulos. Si quisiera colocarle yo un relleno, lo que vamos a hacer es irnos aquí al grupo de tareas de fuente. Vamos a a color de relleno, perdón, y vamos a seleccionar un color clarito. Puede ser un gris, puede ser un azul, o este azul, naranja, amarillo, y ya nos queda con el formato modificado. Ahora, si nosotros quisiéramos darles unos bordes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos un rango. ¿Listo? Puede ser de B4 hasta E12. Entonces, simplemente mantenemos el clic oprimido y arrastramos el mouse hasta E12. Y aquí ya tenemos seleccionado nuestro rango. Ahora, si quiero colocarle unos bordes a este formato, ¿qué vamos a hacer? Cuando estamos en la cinta de opciones de inicio, en el grupo de fuente, vamos a encontrar una opción que se llama borde inferior. Entonces vamos a ir donde dice borde inferior y donde tenemos este botón, vamos a darle clic. Y aquí tenemos todos los bordes posibles para poderlo modificar. En este caso, lo que vamos a hacer es irnos a más bordes. Y se nos va a abrir esta ventana. Aquí, ¿qué podemos modificar? Las líneas, el color de la línea, ¿sí? Si quiero quitar el borde, si quiero colocar un contorno, que el contorno es lo que tenemos afuera, el inferior es lo que tenemos adentro. Entonces, en este caso, cuando son formatos, por lo general se utilizan o borde grueso o doble línea. En este caso vamos a utilizar borde grueso, vamos a cambiar un color a un color azul. Y aquí es muy simple, muchachos. Los contornos, que es lo de afuera, es lo que va a estar en línea gruesa. Y aquí simplemente le vamos a dar clic en este botón. Y él automáticamente me muestra una vista previa. Luego de esto, si vamos a darle clic a inferior, nos va a quedar con la línea gruesa. Lo que vamos a hacer es una línea delgada, la seleccionamos y le vamos a dar clic a interior. Si ustedes se fijan, miren que estos bordes se me empiezan a modificar. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo en tiempo real y cómo nos va a quedar el formato. Si le hacemos clic a esto, vean que ya mi formato me modificó. Ahora, todo formato debe contener un título. Entonces, lo que vamos a hacer es desde la celda B2 hasta E2, vamos a seleccionar. Y vamos a hacer la unificación de esas celdas. ¿Cómo vamos a hacer esa unificación de esas celdas? Si ven esta herramienta de combinar y centrar, entonces lo que hace esta herramienta es que
Dependiendo del rango que nosotros tengamos, nos va a combinar la celda y nos va a quedar una sola celda, de esta manera. Ya tenemos seleccionado, entonces vamos a darle clic en combinar y centrar. Y listo, mire, si ustedes se fijan, aquí tengo la separación de mis celdas y aquí tengo solo una celda. Y aquí, ¿qué le vamos a colocar? Le vamos a decir en mayúscula registro de usuarios. Listo. Y aquí ya básicamente tenemos modificado nuestro formato. Si yo quisiera dejarlo en negrita, pues aquí le doy el comando control N y vean que ya me modificó. Si quiero que esta celda me quede con un borde o un contorno de línea gruesa, pues nos vamos aquí en clic en más bordes, utilizamos las celdas gruesas, las líneas gruesas, utilizamos un azul y vamos a darle clic a contorno y él automáticamente me quedó modificado mi formato. Ahora, ¿cómo hacemos para guardar estos archivos? Muy simple, nos vamos en archivo, en guardar como. En los casos de las nuevas versiones, lo que es del 2013 a la actualidad, tenemos la oportunidad de guardarlo en el Drive, ¿sí? En el OneDrive, perdón, en el personal, o si lo queremos guardar en el PC, o sea, directamente en la máquina. Si lo queremos guardar en la máquina, entonces simplemente vamos a esta opción donde dice examinar, y en examinar vamos a buscar una carpeta, sea en documentos o en escritorio. Si quieren en escritorio, para que lo tengan más a la mano, y aquí vamos a guardarlo con formato, formato de usuarios. ¿Listo? Aquí es donde nosotros podemos escribir cómo queremos que se llame ese libro. Y aquí en el tipo es básicamente si queremos guardarlo en otro tipo de archivo, en libro de Excel habilitado para macros, libro binario, libro de Excel 97-2003 para que cojan versiones más antiguas. ¿Listo? O todos los documentos o todas las tipologías de documentos que encontramos en este momento. En este caso vamos a guardarlo como libro de Excel. Libro de Excel y guardar. ¿Listo? Y si ustedes se fijan en la parte de arriba ya me modifica el nombre o el título del documento y me dice que está guardado. ¿Listo? Esto es una pequeña introducción al programa de Excel. Para la siguiente sesión vamos a ver todo el tema de fórmulas matemáticas para que la tengan presente. Estimados estudiantes, que estén muy bien y nos veremos en el próximo video.